Hola usuarios del internet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo el capítulo 5 de los problemas del cerdo de Ranma. Los dejo con el vídeo. El panda se dio la vuelta y agarró el balde de agua que Ranme había dejado en el camino hacia el glaciar. Eso significaba que habría agua caliente. El panda marchó hacia ellos mientras Nodoka, Ranme, con Ryoga todavía encima de ella, Ryoga lo miraban fijamente. Ryoga jadeó y se movió frente a Ranme, listo para defender a su maestro a toda costa. Eso le permitió a Ranme en algún momento pensar y sentarse. La chica pelirroja lo fulminó con la mirada. Parece que no soy el único estúpido, dijo Ranme. Luego acarició la mano de Ryoga, diciéndole que todo estaba bien. Oh, Genma querido, ¿qué haré contigo?, preguntó Nodoka, estrechándole la mano y regresando al interior de la casa. Por favor, pasa para que pueda prepararte un poco de agua tibia, suspiró, viendo cómo el enorme panda bajaba la cabeza una vez más avergonzado. El enorme panda caminó hacia la casa, hasta que se giró hacia Ryoga y gruñó. Su táctica de intimidación fue ineficaz contra la voluntad de Ryoga de proteger a su maestro. Ryoga solo miró en respuesta a su ladrido amenazador y se giró hacia Ranme, mirándola con ojos tímidos. Ranme lo miró a los ojos y se preguntó cuál era su problema. ¿Por qué no fue tan protector con él cuando era un hombre? Pensó Ryoga que Ranme sabía cómo defenderse cuando era un hombre, o era porque Ryoga la quería como compañera. Y ahora que Ranme consideraba la posibilidad de aparearse de esta forma. La pelirroja giró la cabeza en dirección a la casa y parecía sudar nerviosamente. Mamá, ¿puedes hacerme un poco de agua tibia también? Por supuesto, Ranme. Nodoka respondió mientras estaba en la cocina, calentando el agua lo mejor que podía. Ranme suspiró y se giró hacia el pelinegro que aún estaba encima de ella. Ella se sonrojó y lo empujó hacia atrás nuevamente. ¿Por qué te gusta acercarte tanto?, Ranme cuestionó, inclinando su cabeza hacia un lado. Ryoga copió su acción y parpadeó. Ranme se preguntó porque parecía como si Ryoga la entendiera. Sintió que era mejor descartar esa idea en este punto. Ahora solo tenemos que hacer que hablen y todo, y luego tal vez pueda tener un compañero de entrenamiento. El niño colmillo se encontró mirando fijamente a los deslumbrantes ojos azules de Ranme. Continuó haciéndolo hasta que escuchó un fuerte grito proveniente de la cocina. Genma gritó, debe estar tibio, no hirviendo. Lo siento, Genma. Nodoka se disculpó. Ranme suspiró y supo que este día sería una pesadilla, especialmente considerando lo que Genma escribió en ese letrero, lo cual era un misterio ya que Ranme no recordaba ninguna señal en el camino a Jusenkyo. Ranme se giró hacia Ryoga y suavemente se alejó de él. Vamos, recuperemos mi cuerpo. No es probable, dijo Genma, cruzando sus manos sobre su pecho. Para devolver a alguien como yo a la normalidad, tuve que usar toda el agua tibia que tenía para volver a cambiarme. El ojo de Ranme se crispó mientras miraba a Genma, luego se giró hacia Nodoka, quien salió de la casa. Lo siento Ranme, pero tiene razón, para poder volver a cambiar a tu padre, tuve que usar toda el agua que trajo. El padre del niño Saotome continuó mirando a Ranme por un momento. Eso no es importante en este momento, lo importante en este momento es que mi hijo. Hizo una pausa, inclinando su cabeza hacia abajo. Sus anteojos reflejaban la luz del sol y provocando un resplandor que hace que sus ojos desaparezcan. Eso le dio a Genma una apariencia ominosa, una que incluso envió escalofríos por la espalda de Ranme. Mi hijo besó a esa bestia, gritó Genma, señalando a Ryoga. Ryoga tomó eso como un desafío y se preparó para cualquier tipo de batalla. Ar. Los ojos de Ranme se agrandaron y agitó sus manos frente a ella defensivamente. No es lo que piensas, él lamió mis labios, no me besó. Ranme exclamó, sonrojándose ligeramente. Nodoka había tomado eso como una amenaza para el linaje de Saotome y sintió vergüenza surgir en su pecho. Eso se aclaró cuando Ranme aclaró instantáneamente su nombre, porque cualquier excusa para aliviar su preocupación era suficiente para calmarla. Está bien, Genma querido, suspiró, poniendo su mano sobre su hombro. No importa lo que hizo, porque Ryoga es simplemente un animal,
¿Correcto?, preguntó Nodoka, dándole a Ranme una mirada severa. Ranme aún reflejaba sus sentimientos de confusión con el incómodo movimiento de cabeza que le dio. El rubor que estaba en su rostro permaneció. Aunque fue una suerte para ella que su madre aceptara cualquier excusa que pusiera para defender su caso. Ese sí, es un poco como un perro. Genma respiró hondo y sacudió la cabeza. ¿Cómo pude haber criado a un niño tan descuidado? Tomaré tu excusa por ahora, muchacho, pero la próxima vez, es posible que no tengas tanta suerte. Estás diciendo eso porque fuiste lo suficientemente estúpido como para caer en un manantial también. Ranme contraatacó, apuntándolo con su dedo ahora. Dejando ese punto, tengo más oportunidades de trabajo que buscar. Genma giró y giró en dirección a la aldea amazona y miró en esa dirección. Aunque no se podía ver su mirada con el resplandor de sus ojos, estaba decidido a ganar algo de dinero para su familia. Nodoka, querida, dijo, agarrando sus manos y mirándola a los ojos. Voy a volver a la ciudad y voy a ganarnos una cena decente. Te prometo desde ahora que comerás bien y nuestro sueño de ir a Japón será realidad. Nodoka lo miró fijamente a los ojos y descubrió que su esposo todavía sabía cómo encantarla de todas las formas correctas, se sentía como si fueran jóvenes adolescentes enamorados de nuevo. Genma. Ranme miró fijamente a un lado y metió su dedo cerca de su boca, pretendiendo tener arcadas al ver el romance. Ryoga estudió la escena con ojos curiosos y se encontró mirando a lo que parecía ser un Ranme desinteresado. El chico de cabello negro se giró hacia sus manos y logró ponerse de rodillas, lo que parecía ser una brisa ahora que su nuevo cuerpo estaba respondiendo de nuevas maneras. Nunca se tomó mucho tiempo para comprender su nuevo cuerpo, lo que lo llevó a contemplar en un nivel diferente. Su mente de cerdito ya era muy inteligente en cuanto a animales. Entonces Genma comenzó a caminar en dirección a la aldea, determinado a ordeñar su maldición por todo lo que valía. Nodoka lo observó todo el tiempo que estuvo caminando. Voy a terminar de preparar nuestra comida, me aseguraré de guardarle un poco a tu padre, susurró ella, aplaudiendo y entrando a la casa, casi radiante por lo bien que se sentía. Ranme puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos, la chica pelirroja negó con la cabeza y se cruzó de brazos. Nunca entenderé cómo se puso con él, comentó. Ryoga con su mejor esfuerzo logró volverse hacia Ranme, agarrando sus manos y sorprendiendo a la sorprendida chica. Él la miró a los ojos y se sonrojó. Ranme, dijo Ryoga. Ranme no había esperado que Ryoga pudiera imitar tan bien el movimiento humano y pensó que tal vez había estado intentando otra cosa. Todas sus acciones lo llevan a copiar la línea cursi de su padre. Eso fue suficiente para disparar las hormonas femeninas de Ranme que ahora viajaban por sus venas. Detén esto, demandó ella, alejándose de Ryoga y jadeando profundamente. Por la forma en que su ritmo cardíaco se aceleró, no estaba segura de poder manejarse en este momento. Este tipo es realmente un cerdo y yo no soy realmente una chica, así que no te hagas ninguna idea, Saotome. Ranme se instó a sí misma a pensar. Incluso le molestaba creer que tenía que hablar con ella misma. De sus pensamientos. Ryoga parecía deprimido por el rechazo que había recibido de su maestro. Pensó que tal vez Ranme le ahorraría algo de ese afecto, aunque solo fuera para sentirse cerca de ella. Genma sonrió mientras sostenía un cartel que decía "Panda en alquiler". El único problema con esto era que no podía mostrar su panda, por lo que muchas personas de Amazon se quedaron escépticas. Solo llegó a algunas preguntas y eso pareció ser todo, pero no parecía haber compradores definitivos. Esto es inútil. Genma suspiró, sentándose en una caja cercana que había robado detrás de una tienda. Ahora voy a terminar volviendo a casa con las manos vacías y después de un discurso tan hermoso que le di a mi querida Nodoka. Tú, te haré un trato, lo llamó una voz anciana. Genma levantó la cabeza y miró al gran anciano del pueblo, Keloun. ¿Estás? Soy consciente de quién soy, dijo Keloun, entrecerrando los ojos. Me gustaría alquilar tu panda, quizás está entrenado. Los ojos de Genma se abrieron de golpe y se puso de pie, asintiendo con la cabeza con una gran sonrisa en su rostro. Por supuesto.
El panda mejor entrenado que existe, incluso sabe artes marciales. Estupendo, haz que venga a mi tienda y baile en una pelota, mientras sostiene el cartel de mi restaurante, dijo Keloun. Incluso te pagaré por adelantado, dijo Keloun, hurgando en su manga y presentándole su pequeña bolsa de yenes. Por supuesto, dijo Genma, extendiendo sus manos y esperando que ella dejara caer la bolsa en sus manos, babeando por la emoción. Pero sé si me traicionas o si tu panda no es de mi agrado. Hizo una pausa y sonrió. Digamos que no te gustarán las consecuencias. Con eso se volvió hacia un lado y miró en dirección a su restaurante. Mus, champú, preparad el logo de la Necoaten para mañana, ella llamó. Tanto Mus como Champú se inclinaron. Jai, respondieron. Con eso, le arrojó la bolsa llena de yenes a Genma. No me defraudes. Genma la vio irse, mirándola con terror. ¿En qué me he metido? Hasta aquí el vídeo de hoy. Para subir el próximo capítulo quiero ver mucho apoyo en este vídeo. Aquí me despido hasta la próxima.